Vale, ahora sí. Vale, como les comentaba, hoy es la última sesión de la ventanilla abierta de la temporada número 2. Vamos a estar presentando con mi compañero Juan la buena práctica charlas de vestuario desde Fundación Iniciativa Social. Y bueno, en la ventanilla anterior, haciendo una síntesis, estuvimos con Ayelen Lozada del Centro Marie Langer, presentando la temática de masculinidad y salud, una experiencia de formación de profesionales sanitarios de atención primaria en Castilla y León. Todas las ventanillas abiertas, tanto de la primera temporada como de la segunda temporada, las hemos ido dejando en el canal de YouTube de Menengate Iberia. Ya ahí pronto se los pongo en el chat, el link. Y en esta sesión vamos a estar con Juan, que nos va a hacer una presentación, nos va a contar de qué trata de charla de vestuario, las fortalezas, las debilidades, los desafíos, la experiencia. En cualquier momento se pueden preguntar, como siempre. Y dependiendo de las personas que hayan, si hay más o si no somos tantas, se va a hacer como se va a plantear una pregunta en la que la idea es que todo el mundo pueda participar. Eh, y luego, si es por sala, volvemos a la sesión principal y ponemos en común lo que se trabajó en cada sala, o si no, bueno, la planteamos directamente acá en la sesión. Y otra cosa que les quería solicitar es que en general si pueden poner en el usuario su nombre y de dónde vienen o en el chat para tener una idea más o menos de quiénes estamos acá. También obviamente si es posible encender las cámaras, si no es posible no, entendemos que muchas personas están desde sus lugares de trabajo o que no se pueden conectar, pero idealmente para poder hacerlo más dinámico siempre lo solicitamos. Eh, ¿Qué más? Eh, Comentarles, como siempre, para quienes vienen nuevos, porque hoy veo que hay gente nueva, el proyecto Masculinidades Corresponsables está realizado por 7 entidades de la red Men Engage Iberia. Desde este proyecto sale este servicio que se llama CIAPIM, Servicio de Información y Asesoramiento a Profesionales e Instituciones sobre Hombres y Masculinidades, que lo que busca es brindar apoyo a entidades sociales, empresas, personas en el diseño de estrategias de igualdad, que incluyen la promoción de masculinidades corresponsables con los cuidados y con la igualdad. Eh, Como les comentaba, hay una parte del servicio que es activa, que son estas ventanillas donde intentamos traer en cada una vez al mes, los jueves o los martes, buenas prácticas, pero también tenemos el servicio de atención directa y que se puede contactar vía correo, WhatsApp o vía telefónica, que ya les dejo también aquí en el chat pronto la información. Y esta segunda temporada la hicimos de la mano de RTV, que con su programa de Objetivo Igualdad, donde se presentaron pequeñas cápsulas de buenas prácticas. Y estas buenas prácticas que fueron, o sea, y estas cápsulas que fueron grabadas, acá en esta ventanilla hacemos un poco más amplia la explicación y contamos un poco más en largo de qué va cada buena práctica. Así que nada, voy a presentar a Juan y voy a reproducir la cápsula para dar como un primer, una primera pincelada para que vean de qué trata la de charla de vestuario, quienes no saben, porque también veo que hay personas que ya conocen el proyecto. Entonces, Juan Rodríguez es psicólogo y sexólogo y se encuentra cursando un máster en intervención pedagógica de salud sexual. Trabaja en Fundación Iniciativa Social como técnico de proyectos y actualmente como responsable del área de coeducación. Cuenta con experiencia en el diseño e impartición de talleres sobre masculinidades, sensibilización y prevención en violencias machistas y promoción de la corresponsabilidad de los cuidados. Eh, Voy a presentar el videito. Ahí. Y no se escucha cualquier cosa.
Charlas de Vestuario es un proyecto en el que a través de diferentes dinámicas y juegos trabajamos con futbolistas de 10 a 19 años, prácticamente de todas las categorías, sobre todo también con el objetivo de conseguir espacios más seguros en el entorno deportivo. El trabajo lo desarrollamos durante 3 sesiones que hacemos en 3 entrenamientos diferentes. En la primera sesión trabajamos temas de lenguaje beligerante, violencia en las gradas, violencias que se reproducen en todo el contexto del fútbol, como violencia machista, violencia racista, violencia homófoba. En la segunda sesión hablamos más sobre corresponsabilidad, sobre cooperación, sobre el apoyo mutuo entre los compañeros y en una última sesión trabajamos sobre todo el tema de los cuidados. Intentamos poner en valor los cuidados y fomentar relaciones saludables dentro del entorno deportivo. Bueno, con la pequeña presentación les dejo con Juan, que ya él puede contar más de qué va el proyecto y también presentarse mejor, probablemente. Juan. Bueno, buenos días a todos y a todas. La verdad que me he dado cuenta que tengo unas barbas en el vídeo que no me, no me di cuenta cuando fui a grabarlo. Bueno, nada, muchas gracias por asistir a la ventanilla. Si os parece, os voy a compartir la, la presentación y bueno, os ponemos un poquito en contexto el proyecto, ¿vale? Os explico un poco cómo está dividido y tal y cómo lo impartimos y también pues luego ponemos la preguntita esa o actividad, ¿vale? Comparto aquí. Vale. No sé si... ¿Se ve ahora ya la presentación? Sí, ¿qué ves? Sí, vale. Bueno, pues me gustaría empezar un poquillo, pues, con una... También por escucharos un poco a todas las personas que estáis aquí, haciendo estas 3 preguntas, planteando esas 3 preguntas. Bueno, me he equivocado y he puesto nombre y puesto de trabajo, vamos, nombre, ocupación y un referente deportivo. A ver, me gustaría eso, pues ir escuchando y yo voy anotando vuestra presentación, ¿vale? Si os parece. Ahora, Juan, no se ve la presentación, eso sí, que sepas. ¿El qué? Que ahora no se ve tu presentación. ¿No se ve? No, A ver, a ver, a tiene que ver. poner así. A ver, un segundito. Ahí sí. ¿Ahora? Sí, Vale. Pues, ¿quién quiere empezar? A ver, yo mismo. Hola, buen día. Buen Soy, día. soy Mario, de la Asociación Axabala Rels. Soy entrenador de fútbol, eh, Ujú. referente deportivo, eh, un entrenador de fútbol, Pep Guardiola, y bueno, y la ocupación ya la he dicho. Soy entrenador de fútbol. Perfecto. Muchas gracias, Mario. los que no puedan también pueden poniéndolo en el chat, si Por quieren. el chat, sí. Ujú. Mira, ahí Raquel dice, me llamo Raquel, soy educadora social y trabajo como técnica de acogida en el Servicio de Información y Atención a la Mujer en el Consejo Comarcal de Ipia creo que se dice, del Girona. Ahora, nos faltó Raquel, el referente deportivo. Y alguien que se llama, vale, user es Julio, dice auxiliar de instalaciones deportivas. También nos falta ahí Ujú. Julio, el referente deportivo. Le voy a cambiar el nombre. A veces es complicado, muchas veces no tenemos ahí a nadie en la cabeza que se nos plantee un referente. Ahora os voy a explicar un poco la lógica de esta pregunta también. Y Raquel dice que no se le viene ninguno a la mente, la verdad. Ajá. Y está José Riviere que dice que de Guisondus, de Macunde, y que su Ujú. referente deportivo tiene uno claro.
Ah, no lo tiene claro. Eh, Julio dice Iribar. Acá Xavi Curto dice, soy Xavi Curto, referente deportivo. Xavi Hernández, entrenador técnico. Sai Baich Ebre. A ver, mi pronunciación no sé si está muy buena, pero hago lo posible. Eh, yo voy a decir que, voy a decirlo también para participar. Mi nombre es Macarena, mi puesto es de técnica de proyectos y mi referente deportivo, voy a decir que Héctor Bellerín. Muy bien. ¿Queda alguien por presentarse? Aunque sea por aquí por chat. 1, 2, 3. A ver si. Eso se llama Merced, trabajo como técnica en el Temps per Curet de la PLA de España. Pero no, tampoco nos comentó el referente deportivo. Se está riendo. Guardiola, Iriba, Xavi, Bellerín. Bueno, lo voy a hacer yo también, ¿vale? Para también que sepáis. Yo me llamo Juan, yo soy técnico de proyecto en Fundación Iniciativa Social y un referente deportivo que he tenido durante mucho tiempo ha sido Kobe Bryant, jugador de baloncesto. Controversial, ¿eh? Sí, sí, sí. Por eso un poco ahí he tenido. Ya, Bueno, creo que no queda nadie, ¿no? Que más o menos más o menos. ya con Faltan lo que tenemos. personas, Vale. pero ya. Bueno, pues por ubicar un poco y por contextualizar esto, sí que es verdad que, bueno, que cuando este proyecto lo basamos un poco, ¿no? En el deporte, ¿no? Pero es verdad que venimos o un poco la base está en el problema que nos encontramos en la sociedad, ¿no? En un principio, la socialización diferenciada, ¿no? Como ponemos aquí, pues no es un problema que se basa en el sexo, ¿no? Sino en el género, en esas etiquetas, en los mandatos, en qué es lo que se espera de un chico y de una chica, ¿no? Sobre todo en este caso, en charla de vestuarios trabajamos con equipos masculinos, ¿no? Y bueno, sí que vemos esos roles, ¿no? Que jerarquizan y que se basan en dominar, ¿no? Y en conseguir el éxito a través de dominar, ¿no? Y es verdad que, bueno, que en esas etiquetas, en esos estereotipos, pues se nos educa a los chicos de una manera en la que, bueno, en el deporte se promueve que a través de la competición y del ocupar esos espacios, pues nos socialicemos, ¿no? Y nos hagamos hombres, ¿no? Entre comillas, ¿no? Aquí abajo termino, pues bueno, un poco me he adelantado, pero el deporte es uno de esos principales ámbitos de socialización, ¿no? Es lo que planteamos muchas veces en charla de vestuario es que es un reflejo de lo que luego ocurre en la sociedad, ¿no? Ahora lo iréis viendo un poco como con el paso de las sesiones durante charla de vestuario, pues lo que planteamos es siempre un poco esa diferenciación, ¿no? Entre, bueno, qué es lo que estamos haciendo aquí dentro cuando venimos a entrenar, a jugar fútbol o a hacer un deporte, y esto cómo lo extrapolamos fuera, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que esto no salga de aquí o que esto aquí no tenga por qué pasar, ¿no? Vemos que, bueno, que se asignan estos roles. Y aquí pongo un poco que el deporte es androcentrista y privilegia lo masculino y nos valora lo femenino. ¿Ustedes sabríais ponerme algún ejemplo de esta frase? ¿Algún ejemplo en la que el deporte privilegia lo masculino? Yo tengo uno muy claro. No sé si se os ocurre. Ya nomás la profesionalización del deporte del fútbol, Ajá, los mismos medios de comunicación y los mismos patrocinadores ya marcan cuál es la diferencia entre el fútbol masculino y el fútbol femenino. exactamente. Exacto, es una importantísima, ¿no? La profesionalización, como el trato que se le da al fútbol masculino y al femenino en los medios es algo súper desigual, ¿no? Y Y bueno, se,
ahora porque hablamos de fútbol, pero si vas al baloncesto es exactamente lo mismo, si vas al rugby es exactamente lo mismo, aunque el rugby no está tan profesionalizado, pero igualmente siempre hay un trato a lo que es el deporte, siempre hay un trato mayor a lo que es lo masculino que a lo que es lo femenino. Perfecto. Gracias, Mario. Un ejemplo muy claro. Creo que levanta la mano Merced también. Hola, sí, estaba pensando que todo lo que es el deporte, el éxito en el deporte se asocia mucho a los atributos que se asocian en el imaginario de la masculinidad, ¿no? En la competencia, en la agresividad, contra más competitivo sea una persona, mejor le irá en el deporte. Y eso me ha venido a la mente y lo quería dejar ahí. Perfecto. Sí, sí, viene muy al hilo, porque ahora además lo vamos a ver. Muchas gracias, Merced. A ver, Macá. A ver, algo que yo también estoy pensando es que aparte del deporte en sí mismo, algo que siempre me llama la atención es como las personas que son comentaristas en el deporte también siempre son muy masculinas. Ujú. Y si hay una integración femenina, siempre es como eh, proporcionalmente menor. Tipo, este fin de semana, el otro día estaba viendo la Fórmula 1 y he visto como 3 o 4 sesiones y en una había una mujer, normalmente hay 2 comentadores, pero en esta había 2 comentadores y una mujer, como Claro. la invitada a la situación. Ujú. Entonces creo que el deporte, pero también el alrededor del deporte. Exacto. Aquí vemos también mucho esa doble vara, ¿no? De cómo en el deporte que está tradicionalmente masculinizado, pues cuando lo hacen las chicas se valora menos, pero también vemos la parte de que el deporte que tradicionalmente es femenino se valora menos. Porque quién no ha visto algún chico que juegue a vóley y que le hayan dicho sus amigos del fútbol, pues cualquier cosa, ¿no? O chicos que hagan deportes que no son los típicamente masculinos, ¿no? Como fútbol, baloncesto, pelearse en el patio jugando a las luchas y esto. Pues quien salga de eso y quien haga deporte más feminizado, pues también tiene esa minusvaloración, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Yo el ejemplo que tengo lo tengo claro y me gusta mucho empezar con la pregunta, sobre cuando participa así más gente y tal, pues salen muchos referentes deportivos y siempre son hombres, siempre son hombres. Aquí me habéis dicho Guardiola, Iriba, Xavi Hernández, Héctor Bellerín y yo, bueno, yo he dicho Kobe Bryant, porque era, ¿no? En su momento. Pero es verdad que, bueno, que la mayoría de veces cuando buscamos esos referentes dentro del deporte, no los encontramos, no encontramos referentes femenino. No vemos a una Carolina Marín, no vemos a la selección femenina de waterpolo, no vemos a ninguna gimnasta ni a ni a ninguna chica de natación sincronizada, ¿no? Siempre nos vamos a los deportes masculinizados y a los que más éxito, ¿no? Los más competitivos y los más lejos han llegado, ¿no? Bueno, por continuar un poquito, yo creo que dejamos ahí un poquillo la reflexión, ¿no? De esta minusvaloración, ¿no? O el privilegio de lo masculino en el deporte. Y quería plantear un poquito aquí que veáis un poco cuál es la imagen, ¿no? O como decía antes Mario, los medios, ¿no? Ahora os vamos a presentar charlas. Pero bueno, quería que vierais un poco cómo los medios, y en los medios se fomenta esto mucho, ¿no? No sé si sabéis quién es Cristóbal Soria, es un personajillo de aquí, de Sevilla, que bueno, que ha trabajado en el Sevilla Fútbol Club durante un tiempo como delegado y tal, y ahora se dedica, pues bueno, ella a este tipo de programas de medio cotilleo, medio fútbol, ¿no? Que lo llamo yo. Y bueno, creo que este vídeo nos deja una imagen un poco, pues bastante clara, ¿no? De lo que se tiene que esperar de un futbolista o de un chico que juega a fútbol, ¿no? Eh, hace gracia al chat, ¿no? Soy yo ni presenta. Es verdad, es verdad. Yo estoy de acuerdo también, pero bueno, creo que nos viene bien el ejemplo, ¿no? Para ver sobre todo la masa que mueve este tipo de programas y este tipo de gente en redes sociales también. Pues bueno, se nos puede quedar un ejemplo claro, ¿no? De lo que se espera. No sé si se escucha bien. No se escucha. A Esto ver. tienes que cuando compartas, compartir con audio. Vale, a ver si lo puedo compartir. Sonido. Ahí.
A ver ahora. ¿Dónde están los tíos? ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¿Dónde están los tíos, hombre? No sale nadie desde el banquillo a pegarse el chillío, ¿viste? No sale nadie del banquillo. Furbo ni furbo. La madre que me parió. Intensidad. ¡Los tíos! ¡Los tíos! Bueno, muy cortito, pero quería remarcar ahí un poco los tíos, ¿no? ¿Dónde están los tíos? ¿Qué tiene que hacer un tío para jugar bien al fútbol, ¿no? ¿Qué se busca de los tíos en el fútbol? Claro, aquí él, creo que esto fue un partido de fútbol que le metieron un gol al Barcelona, que fue, nada, pues fue un despiste o no sé qué, y claro, pues él, esa intensidad, esa atención que hay que prestar en el deporte y tal, no, es donde están los tíos, ¿no? Y aquí, bueno, pues se ve un poco eso lo comentaba antes un poco Merced, ¿no? Los roles en el deporte, que al final lo que nos llevan es a esa violencia, ¿no? A utilizar esa violencia como una herramienta para mantener poder, que aquí hablamos nosotras de mantener poder, pero en realidad en el deporte pues se habla de competir, se habla de llegar lo más lejos posible, del éxito dentro del deporte, ¿no? Pero al final lo vamos viendo todos como diferentes ejemplos de violencia, ¿no? Recuerdo el otro día conté una anécdota también a un grupo de monitores y monitoras que dimos una charla de esta de vestuario en un club que hace unos años en Zaragoza, creo que fue en el 90 y algo, jugando el Zaragoza con el Chelsea, pues la grada estaba cantándole a un jugador o algo así como písalo, ¿no? Eso típico, esto de que hay que pisar, písalo, písalo. Y me hace mucha gracia que en Inglaterra, cuando salió esto en los medios de comunicación, pues decían que la afición del Zaragoza era un ejemplo por fomentar el respeto y el fair play, porque habían entendido peace and love, paz y amor. Entonces, claro, fijaros con esto también, algo tan violento como el písalo, písalo, ¿no? Que tenemos que ganar, ¿qué tal? Y ahora de repente, pues no, ay, peace and love, amamos a la afición del Zaragoza, ¿qué tal, no? En fin. Bueno, lo que vemos aquí en el deporte es eso, ¿no? Que se fomenta la violencia como una herramienta para tener ese éxito, ¿no? Y eso sigue reforzando esa masculinidad dominante, ¿no? En un equipo de fútbol, aunque ya no sea para competir contra otro, vemos dentro del mismo equipo los diferentes roles, ¿no? Y vemos a esos chicos pues, que mantienen ese estatus dentro del vestuario, apoyándose en los modelos hegemónicos de masculinidad, ¿vale? Aquí pues vemos un poco el camino que siguen, ¿no? El rendimiento, competición y violencia, que es un poco, pues bueno, como vemos que se plantea en los diferentes vestuarios. Vale, este vídeo lo voy a pasar un poquito por encima, que bueno, que creo que es el de... A ver si puedo, ya. Es de un poco del machismo y eso. Y bueno, aquí, dentro del deporte, pues bueno, planteamos un poco estas preguntas, ¿no? ¿Identificamos violencias dentro del deporte? ¿Qué pensáis ustedes? ¿Qué tipos de violencia podemos identificar quien tengáis contacto, ¿no? Y aquí gente que sois entrenadores, auxiliares de instalaciones deportivas. ¿Qué tipos de violencia habéis identificado alguna vez en vuestros contextos? De todo tipo. He encontrado, bueno, de todo, desde padres, madres, abuelos, tíos, mismos jugadores, chavales y chavalas, porque bueno, soy entrenador, también soy entrenador de fútbol femenino, para, para entrar también en el tema. Y encuentras de todo, el tipo de racismo, homofobia, bueno, dentro de lo que es un campo de fútbol, lamentablemente a estas alturas se encuentra de todo. Tanto desde un crío de 8 años a una chica de 14, a un padre o a un abuelo que tienen 70 años. Exacto, ¿no? Realmente vemos que en ese contexto, al final, con la base de dominar, de querer dominar, ¿no? Se ejercen muchos tipos de violencia a todas las edades, a todos los niveles, ¿no? Seguramente también, Mario, a nivel de cuerpos técnicos, te hayas encontrado situaciones o comportamientos un poco violentos con los jugadores, con otros cuerpos técnicos, con las gradas. Esto al final suele pasar por eso. Yo digo de todo tipo porque, bueno, hay diferentes formas y especialmente en el fútbol de base, donde es que se dicen que los
tanto los chicos y las chicas comienzan a competir. La competición, que se dice la competición sana, no existe, lamentablemente, por lo menos desde mi punto de vista, porque cuando para poder ganar hay un momento que en el deporte lamentablemente hacen creer que vale todo. Y el valer todo es desde una madre o un padre que grita desde afuera lo que pasó en Zaragoza, písalo, pégale, cógelo. Esas palabritas son muy típicas y son típicas, son palabras violentas. Písalo, pégale, cógelo. Y la homofobia, bueno, el tratar de desprestigiar al contrario con alguna palabra o algún gesto o alguna forma para que se ponga nervioso o se salga del partido, se salga de lo que está haciendo para poder sacar tú el rédito personal. Sería una cosa así. Pues, o sea, entiendo un poco, Mario, por lo que tú estás diciendo también, pues bueno, que esto lo veis habitual, ¿no? En estos espacios deportivos. Lamentablemente sí. Lamentablemente lo ves todos los fines de semana y muchas veces lo ves en los entrenamientos durante la semana. Porque para ver quién hace mejor entreno, hay muchas veces que se llega a violencia entre los mismos compañeros o compañeras, para ver violencia no de pegarse directamente, sino de insultos o de formas, de actitudes. ¿Para qué? Para ver, yo estoy mejor preparado o preparada para el fin de semana para poder yo representar al equipo o estar yo dentro del equipo. Mira, os cuento una pequeña anécdota también que me pasó. Yo soy entrenador de balonmano, aparte de lo que, como me ha presentado ante Maca, en mi tiempo libre, pues soy entrenador de balonmano. Y este año pasado tuve un chico que se quiso ir a jugar a fútbol y que quiso probar, pues bueno, porque se le daba bien también. Y fue 2 días solamente. En esos 2 días, ya pues bueno, durante los entrenamientos, pues me dijo su padre que el entrenador, uno de los entrenamientos le había dicho, si se te pone por delante, le das una patada y que no se levante a un compañero, ¿sabes? Estamos hablando de un niño de 9 años, que está haciendo unas pruebas para entrar al equipo de fútbol. Esto ya no es ni para competir ni nada. Entonces, al final, desde muy pequeñito, ya nos están planteando estas situaciones en las que tenemos que ejercer violencia para ganarnos un hueco, para dominar, para que nos respeten, ¿no? Entonces es muy complicado luego o sea, no es que sea complicado, es que es muy fácil que este tipo de dinámicas las saquen fuera del deporte, ¿no? Aquí tenemos un poco a Iñaki Alonso, no sé si lo conocéis. Bueno, estuvimos hablando hemos estado hablando de la homofobia, ¿no? Y eso, que pasa también mucho en el deporte masculino, sobre todo, ¿no? Bueno, os pongo el vídeo y ahora lo hablamos. Cuando alguien tiene tanto interés en decir por qué no hay homosexuales en el mundo del deporte, yo sigo repitiendo que seguimos formulando las preguntas mal. Y si esperas que te dé una respuesta bien, formúlame la pregunta mejor. Y la pregunta es, ¿por qué ningún chico que en un momento determinado sienta que puede ser homosexual o bisexual tiene la sensación de que va a encontrar un espacio seguro en la práctica deportiva por si quisiera verbalizar, que no tiene por qué, su condición sexual? Esa es la pregunta. La pregunta no es, ¿hay homosexuales en el mundo del deporte? La respuesta es clara. La pregunta que tiene que ver con todo lo que tenemos que hacer para mejorar esta realidad es esta. ¿Tenemos espacios seguros en la práctica deportiva masculina para que un chico quiera verbalizar realmente su identidad sexual, si es que quiere hacerlo? La respuesta a día de hoy es no. Bueno, y un poco lo que comentaba Iñaki en las jornadas que organizamos desde FIDE, Fútbol, Igualdad y Masculinidades Corresponsables. Y bueno, tiene que ver un poco con lo que se comentaba antes, ¿no? Estos insultos homófobos que se realizan para minusvalorar a un chico que no encaja o que juega peor o bueno, simplemente por la misma competición, ¿qué provoca? Provoca esto, que ningún chico quiera verbalizar su condición sexual, ¿no? Esto es, al final, el charla de vestuario también nace un poco de esta necesidad de crear en el deporte espacios seguros para cualquier persona. No solo para los típicos chicos o las típicas chicas que quieran practicar deporte también, ¿no? Sino que bueno, que haya que se fomente una diversidad y que se respete esa diversidad, ¿no?
aquí se plantea, bueno, un poco eso, ¿no? ¿Existen espacios seguros en el mundo del deporte? Vamos a matizar en el deporte masculino. Sí, eso te iba a decir, porque en el deporte, en el fútbol, por lo menos la sección socio-femenina es totalmente diferente. El fútbol femenino no hay ningún problema de decir la sexualidad o mantener la sexualidad de cada chavala, desde los 12, 13 años estoy hablando, no digo de 18, 20 años. Pero en los chicos es totalmente diferente, es algo cerrado porque lamentablemente hay una palabra que viene desde los adultos hacia los chicos y que viene de muchísimos años, viene de la masculinidad absoluta, del machismo absoluto, que es son mariconadas. Y esa palabrita nomás, ya a un crío de 12, 13 años, 14, que están descubriendo su sexualidad, que están descubriendo un montón de cosas, aparte del deporte que están practicando, el compartir el vestidor, porque compartir el vestidor es muy importante, y tú lo ves normalmente cuando se cambian, cuando se van cambiando de ropa, para ponerse la ropa de jugar, tú ves quién se esconde, entre comillas, para no mostrarse adelante del resto. Pero nadie va a decir si, como decía recién Iñaki, si es homosexual, si es bisexual. ¿Por qué? Porque sería no rebajarse, pero sí perder el respeto que tienen los demás hacia él. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que le ha inculcado desde que nacen ese estilo de personas. Si tú muestras tu sexualidad en un grupo de hombres, vas a tener menos prestigio o no vas a poder hacer X cantidad de cosas. Que hablábamos antes de los estereotipos y de eso, ¿no? Que sí, esos chicos que quieren reforzar su masculinidad tienen que pertenecer a la norma, ¿no? La norma es ser un chico blanco, heterosexual, cis, clase media, tal, no sé qué. Esto se ve mucho en todos los diferentes equipos de fútbol, ¿no? Sobre todo en los equipos de niños, cuando trabajamos. Vemos al chico que es más diverso, vemos al chico que viene de una familia tal, vemos al chico que a lo mejor viene de otro país, tiene otra cultura, y todo esto lo vemos porque se dan dinámicas en los equipos en las que se ve muy claro como el resto, ¿no? Los chavalotes fuertotes, cómo tratan a esos chicos que son, pues bueno, que tienen esas diferencias, ¿no? Entonces realmente todo viene de lo mismo, de fomentar un estereotipo en el que lo que se valora es el hombre heterosexual, blanco, tal, no sé qué. Yo recuerdo que a Bellerín, que antes comentaba Maca, tal, cuando jugaba en el Arsenal, en Inglaterra, le decían que, pues, Bellerín, pues bueno, todo el mundo ya lo conocemos, ¿no? Creo que es un futbolista que además, pues bueno, que está a favor de la lucha contra el cambio climático, bueno, que hace muchas cosas por mantener el medio ambiente, que es vegano, que tal, no sé qué. Y cuando jugaba allí en Inglaterra, era tener un mal partido y le decían que era la lesbiana del Arsenal. O sea, ya no le decían que era maricón por insultarlo, sino era la doble, era como la doble posición de poder, ¿no? Eres menos porque eres una mujer y eres menos porque encima eres lesbiana. O sea, fijaros hasta qué punto llega esto de querer dominar, ¿no? Y de querer plasmar la imagen del hombre masculino ahí, ¿no? Bueno, Juan, pues ahí respecto a esa pregunta que tú hacías de si hay espacio seguro y sí, hablábamos en el espacio masculino, también, o sea, nuevamente me pregunto como que igual hay un espectro más amplio porque está, claro, por ejemplo decimos el femenino es más seguro, pero luego pasa lo de la selección española, que al final es un entorno más femenino, pero que al final también hay hombres involucrados y eso también ha llevado a lo que pasó ahora recientemente. Entonces, sí, sí, sí. claro, incluso ni en espacios que son de solo femenino, por así decirlo, son seguros. Claro, porque encima es que es lo que hablábamos antes un poco también, ¿no? De la profesionalización. En las altas esferas, digamos, en los niveles más altos también, siguen siendo hombres, ¿no? Sí, siguen siendo tíos los que están ahí arriba de esos equipos femeninos. Y es verdad que aunque esas chicas puedan encontrar un espacio seguro entre ellas, digamos, ¿no? Para expresar ciertas cosas o para compartir cierto, pues yo qué sé, su orientación sexual o lo que sea, pero es verdad que arriba
lo más probable es que haya un entrenador, un directivo, un tal que haga precisamente que esa seguridad pues no sea real, ¿no? Es verdad que tenemos que. El charla de vestuario también tiene una parte, ahora lo voy a ver un poquito, ¿no? Os cuento ahora un poco cómo lo hacemos. Tiene esa parte de trabajo con monitores bueno, con todos los cuerpos técnicos en general y con las directivas también, ¿no? Con el objetivo de darle continuidad a lo que se trabaja con los chavales, sobre todo por eso. Si buscamos crear espacios seguros con los chavales, también la directiva, los cuerpos técnicos y las familias tienen que fomentar o promover esos espacios seguros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Maga, tengo una pregunta para ti. Vale. Yo tenía planteada la actividad, ¿la hacemos ahora o la hacemos después? Hagámosla ahora, pero hagámosla en común, Vale. como lo estamos haciendo. Bueno, pues me gustaría, es un poco en general, ¿no? Antes de explicar un poco las buenas prácticas que llevamos en el charla de vestuario, pues quiero saber qué tipo de dinámicas o qué tipo de actuaciones se os ocurrirían en espacios deportivos para prevenir este tipo de situaciones que estamos hablando. O qué cosillas podemos hacer en un espacio deportivo para fomentar la reflexión, para que los chavales se den cuenta de lo que están haciendo. Sé que es un poquito coge aquí a la gente de sopetón, pero no sé, me gustaría escucharos también. Es más, me gustaría también que pensarais un poco en qué podemos hacer como, digamos, vamos a decir, como profesionales que estamos en un espacio deportivo y podemos tomar medidas para prevenir esta situación en un espacio deportivo, pero también me gustaría que pensarais un poco y que os pusierais en el papel de ese chico que está viendo que en su equipo hay el capitán, por ejemplo, le está haciendo bullying, le está dando mucha caña a uno que es un poquito más, que juega peor o lo que sea, ¿no? A ver qué se nos puede pasar por la cabeza. Vale, Raquel Franco nos dice, en primer lugar, y para mí más importante, creo que hace falta mucha formación a entrenadores y directivos de clubes, ya que si no prevenimos con los referentes, si no hay ejemplo, cuesta. Ujú. Sí, eso es fundamental, ¿no? Y es lo primero. Bueno, Realmente sí. Juan, a ver, yo que soy el único que hablo, porque todo escribo, pero soy el único que hablo. Por la parte que me toca a mí en el trabajo mío, ya un poco lo que pasaba del vídeo de Iñaki antes, Iñaki era que se llamaba el del Sí, vídeo, vale. La pregunta está mal hecha y estamos enfocando mal las cosas. ¿Por qué? Porque decimos, Maca recién también lo dijo en la pregunta de ella, un espacio seguro femenino. No, estamos planteando mal, porque el deporte es deporte. Lo que pasa es que nosotros planteamos deporte femenino y deporte masculino. Fútbol femenino, fútbol masculino. El fútbol, por lo menos que yo voy, el fútbol es todo. Lo que pasa es que lo dividimos. Por eso no llegan todavía los espacios, entre comillas, de poder como referentes de deporte o lo que sea, de chicas que están haciendo cosas, porque yo pienso que de aquí a un par de años, estas jugadoras de fútbol que ahora están siendo especialmente las jugadoras, bueno, vivo en Cataluña, para que todo el mundo lo sepa, las jugadoras del Barça están siendo muy referentes en esta zona de por aquí, tanto Alexia Putella como Aitana Bonmatí, un montón de chavalas que juegan al fútbol que son referentes, pero ¿por qué son referentes? Porque han ganado algo. claro. Porque lamentablemente si no ganas algo, no eres referente, ya en todo aspecto de la vida. Y lo que yo voy es que nosotros, por lo menos en el club donde yo estoy, tenemos desde ya, es un club que va a cumplir 100 años dentro de 2 años y desde ya tenemos una presidenta. Hace 4 años que una presidenta. Eso no significa que sea un club femenino, porque lleva todos los aspectos del club. Pero ¿qué pasa? Que nosotros trabajamos un poco lo que decía Raquel en el chat. Tratamos de formar siempre entrenadores, a los mismos directivos, pero fundamentalmente a los padres. Charlas fundamentales a los padres y madres. ¿Por qué? Porque son los que tú le puedes dar una educación deportiva
dentro de tu ámbito deportivo, en el lugar deportivo, pero no están los 24 horas contigo. También está la parte escolar y también está la parte de casa. Y ahí es donde también se tiene que incentivar, porque no sirve de nada que tú implantes unos valores, des unas charlas, si en casa no se aplican tampoco. Si en casa te dicen todo lo contrario. Porque lo que decías tú antes de un entrenador que le dijo, si se para adelante, pégale. Porque yo a un chaval o una chavala que yo lleve en un equipo de fútbol, nunca le voy a decir, pégale, cógelo la camisa y tírala al suelo o cosas así. Pero yo no se lo digo, pero cuando sale del campo, viene un padre, un tío, un abuelo, un compañero y le dice, oh, tú para cuando se va, la tienes que coger, la tienes que tirar, total le falta y ya está. Esos son los diferentes, la diferencia de valores. Pero es muy bien lo que decía Raquel en el chat cuando decía, lo fundamental es, para prevenir todo esto, formación, entrenadores, directivos, padres y también, por supuesto, a los jugadores y jugadoras, pero desde pequeño, no los de 16, 17 años, sino desde que tienen 8 o 9 años, que es lo fundamental ahí, con todos los valores que van cogiendo de todos los costados. Perfecto, muchas gracias, Mario. Aquí lo tengo justo. Formación, monitorado, sensibilización, familias y jugadores. Me parece estupendo. Y me parece muy importante el matiz también eso, de que no que lo hablaba antes Maca, ¿no? Que un espacio sea femenino no implica que sea seguro. Pero casualmente sí que vemos que, bueno, que es lo que hablábamos, ¿no? Esa pequeña diferencia que se puede expresar, ¿no? Entre ellas, sí que encuentran eso, vamos a decir, microespacios que sí pueden ser de más seguridad, al menos para expresarse, ¿no? Bueno, ¿qué más? Vale, te leo Julio. Julio Vale. dice, pues relacionado con mi trabajo, pabellón universitario donde las tardes también se usan instalaciones de club deportivo de diferentes categorías. Y pese a las dificultades que implica, considero importante que las personas compartan vestuarios colectivos independientes del género que tengan. ¿Qué pensáis de eso, las demás? Sería interesante que la sociedad y la formación, lo que hablábamos recién, de la formación, forme para que puedan tener espacios en común y vestidores en común entre chicos y chicas y sin ningún tipo de problema. Sí, que estaría bien, ¿no? Que encontráramos ese punto en el que no hubiera problemas, ¿no? En cuanto a compartir vestuarios y tal. Sí que es verdad que, bueno, bueno, por temas de protección del menor y tal, pues esto también se controla mucho, ¿no? Vaya que, bueno, ahora mismo, pues, también un poco por los estereotipos, ¿no? Y el mismo género como se nos plantea, pues bueno. Pero sí que sería un buen punto, ¿no? Llegar a ese momento de sensibilización o de formación en el que chicos y chicas, pues bueno, pudieran compartir esos espacios también. Mercedes tiene Alemán, ¿tú cómo lo ves, Sí, Mercedes? solo tenía una duda sobre el comentario de Julio. ¿Los vestuarios son individuales o se cambian chicos y chicas en el mismo sitio? O sea, no sé si me explico muy bien. ¿A qué te refieres con individuales? En plan, que en los vestuarios todo el mundo tiene su espacio individual para cambiarse, o se refiere a que se están cambiando chicas y chicos en el mismo espacio. Si puede aclarar eso. A ver si nos responde Julio. Bueno, si no es igual, es una duda personal que a lo mejor no es muy... Bueno, me lo preguntaba a mí misma porque sí que me sorprende un poco, ¿no? A mí personalmente eso me sorprende. Pero bueno. Sí, yo entiendo que puede ser que compartan ese espacio, digamos, bueno, yo también lo entiendo así, ¿no? Un espacio deportivo es también lo que pasa en el vestuario, eso, ¿no? Que luego tengan su parte de su privacidad, ¿no? Y su intimidad. Claro, Porque es es que... lógico que no quieran, o bueno, chicos y chicas, compartir esto, ¿no? Pero sí que bueno, que dentro de lo que es yo lo hablo mucho yo también entreno un equipo de niñas, ¿no? De balonmano y siempre lo hablo mucho con ellas, que tienen que intentar disfrutar
no solo del partido, sino de los entrenamientos, de los ratitos en el vestuario, de los viajes en autobús, todos esos espacios deportivos se pueden disfrutar, pero también pueden ser focos de violencia, ¿no? Y de que dejen de convertirse eso en espacios seguros, ¿no? Entonces, bueno, ahí yo creo que eso, ¿no? Manteniendo esa privacidad y esa intimidad de las personas, pero a la vez haciendo que puedan compartir eso con la tranquilidad de que no va a haber problema. Es interesante igual el planteamiento porque a ver, yo no lo había pensado últimamente, pero yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, que no sé, desde los 6 años a los 17 por ahí, no era que, no vamos a decir que era un deporte, pero bailaba como folclore en Chile y teníamos un grupo que viajábamos, hacíamos presentaciones, muchas veces eran muchos cambios de vestuario en la presentación. Y claro, era un espacio abierto donde todos nos cambiábamos, todas nos cambiábamos, sin distinción de género, abierto. Y la verdad es que ahora, como reflexionando al respecto, y nunca me lo cuestioné y nunca tuve un momento de incomodidad. Pero claro, después ahora lo pienso en este contexto como, guau, podría pasar algo y también como que me da un poco de reticencia. Pero quizás por el contexto, que era quizás baile, algo un poco más femenino, por así decirlo, donde también participaban hombres. Eh, nunca hubo como una reclamación de alguien, nunca hubo alguien, no, al menos en todos estos años, no digo que en mi experiencia personal no es una generalización, pero que nunca escuché o nunca he tenido conocimiento. De hecho, el esposo de mi mamá es, es director de un ballet de folclore y nunca han tenido una situación de este tipo, como algún problema entre chico y chica o algo, un abuso o algo así, pero claro. No sé, quizás por el contexto, pero es interesante que el contexto determine la dinámica. Claro, mira, yo creo, ahora, perdón a la gente que he saltado en el chat, a Davinia, a Mercedes también, creo que Raquel ha puesto algo, pero ha puesto Julio abajo, ¿no? Que donde se encuentra, pues hay 6 vestuarios, 2 individuales para árbitros y 4 colectivos, y 2 son de hombres y 2 de mujeres, ¿no? Entonces, claro, por lo mejor muchas veces también en los espacios deportivos encontramos esas etiquetas en los vestuarios directamente, ¿no? Basadas en el sexo biológico, vestuario masculino, vestuario femenino, y parece que solo se pueden entrar ahí los chicos y las chicas, ¿no? Y como comenta él bien, pues las personas de género no binario, ¿dónde pueden quedar en eso, ¿no? Dice aquí, falta hábito de que mujeres y hombres se cambien juntos. Carmen Valero, gran atleta de los 60, comentaba que en cross europeos de aquella época, en ciertos países de Europa, era relativamente habitual que hombres y mujeres se ducharan juntos. Bueno, un poco lo que comentaba Maca también, ¿no? En su de esto de baile. Vale, pues sí, puede ser también una alternativa, ¿no? Pero para llegar a eso, creo que es importante que entendamos que hace falta construir un camino, ¿no? Con esas personas. Vale, te leo Eh, otra propuesta. sí. Raquel, dices, bueno, si los padres en las gradas de fútbol ya es otra cosa también. Hay mucha violencia hacia jugadoras y jugadores en las gradas. Viene desde arriba hacia abajo, claramente. Familias, no padres exclusivamente. ¿Qué podemos Mm. hacer para prevenir eso, Raquel? ¿Cómo lo planteamos ahí? ¿Qué Dice que podemos hacer? lo ideal serían mixtos, pero con opción a individuales, a quien prefiera. Ah, formación a familias. Formación en familia, también. Vale, Vale. perfecto. Merced dice, ser conscientes que el deporte es un contexto donde se dan procesos de socialización, donde se construyen identidades y donde se transmiten valores y significados. De esta manera se percibe el deporte como una herramienta poderosa de, de construir la masculinidad hegemónica y dar espacio a una nueva cultura donde se construyan otras miradas. Ujú. Y Davinia nos dice, para llegar a este punto, compartir vestuario, como bien se dicen, es necesaria una sensibilización previa y avanzar mucho en materia de igualdad. No sé si actualmente estamos en ese punto preparados para ello. Perfecto. Vale. Realmente basamos un poco todo en la formación, ¿no? Alguien, perdón, Yo el otro día estuve viendo un video que era como, bueno, obviamente todo siempre va acompañado de otras cosas, pero era como una promoción, como un video de
como diversidades sexuales, en donde decía como, no sé, el video era así como, voy a intentar explicarlo. Una persona, ponte tú, se subía al metro y veía a una persona enfrente y como que se asustaba de que esa persona fuese a reaccionar mal porque se notaba que era una persona de las diversidades. Entonces se ponía un poco incómoda y luego veía que, no sé, la persona llevaba una pulserita con los colores del arco iris. Entonces se sentía tranquila de que era un espacio seguro. Luego otra persona iba a buscar trabajo y tenía como susto de que le identificaran como que era lesbiana y que podía no contratarla. Entonces mostraban que el tipo andaba con el que contrataba o el que hacía la entrevista andaba como con esto donde cuelgas tu lápiz, también como con una tirita, no sé cómo le llaman, Sí, del bueno, arco iris. En diferentes situaciones, como que cuando las personas son parte de una diversidad o de una minoría, se sienten un poco asustadas por ser, comillas, descubierta o porque su identidad significa algo malo para ser parte del grupo, se expresaba. Entonces, lo que decía el video era que una cosa muy importante es no solo como reconocer, sino también dar a conocer que respetas o que cuáles son los valores importantes en la entidad. Entonces creo que, por ejemplo, para prevenirlo también es importante como mostrar que esos son los valores que se respetan en este espacio, por ejemplo, en un equipo de fútbol o en un equipo de lo que sea, en cualquier entorno que, bueno, no sé, tenemos una bandera o tenemos un afiche o tenemos algo que está diciendo nosotros, esta es nuestra postura y todas las personas son bienvenidas. No solo saberlo, sino también expresarlo. ajá, exactamente. Visibilizar que se está a favor de esas diversidades y que que no se sigue esa norma, ¿no? Que juzga y que... Ujú. Sí, muy bien. Oye, y a nivel, como he comentado antes, ¿no? Pues eso, a nivel institucional, básicamente, cuando planteamos este tipo de preguntas, pues todo va en cuanto a formación, sensibilización. Pero ¿y qué pasa ahí? ¿Qué pasa si sois, imaginaros, ¿no? Que estáis en un equipo de, no sé, infantil, que tienen 13 años, creo, ¿no? Así. Y estáis viendo que ahí hay el capitán del equipo y los dos o tres que juegan mejor, pues con el portero que es un poquillo más malillo y tal, y qué tal, le están ahí dando caña, le dicen cosas. ¿Cómo actuaríais? ¿Qué creéis que podríais hacer? ¿Qué creéis que sería útil? A mí me gusta mucho que nos pongamos en la piel de estos chavales, ¿no? Que viven, que están en esos espacios, ¿no? Porque claro, desde fuera es como lo vemos mucho, claro, somos adultos y bueno, niño, lo que tienes que hacer es esto, niño tal, pero ¿qué pasa cuando esos chavales están ahí, ¿no? Quiero que intentemos ponernos un poco en el papel. Y ya os digo, no os pongo en la situación de ser la persona que sufre el bullying o la persona que lo ejerce, ¿no? Que esto ya me parece mucho para hacerla en sí nivel performance, pero quiero que como que lo veáis un poco en perspectiva, pero con la mirada pues eso, de un compa de equipo. Merced intenta aclarar desde qué posición. Pues mira, Mercedes, tú imagínate que tú estás en un equipo de furbito y que estás viendo que hay pues bueno, que hay dos o tres personas ahí que son los que mejor juegan y que a los que son más malillos, pues no paran de decirle cosas, de echarle cosas en cara, de tal. A ti no te toca muy de cerca, pero tú estás ahí como viendo las dos posiciones. Tú qué podrías hacer? ¿O qué harías? Como compañera, Raquel, como compañera. Aquí estoy intentando eso, que nos pongamos un poco más en la tesitura de formar parte del equipo sin estar por encima ¿no? Sin ser entrenadores, entrenadoras o sin ser personal de la directiva del equipo y eso.
A ver, Merced. Levanto la mano. Bueno, prefiero oral porque si no me parece como que muy frío. La verdad es que me cuesta porque cuando no ocupamos una posición que realmente podemos hacer, pues estar ahí, tener una buena conversación y transmitir valores que obviamente para mí están muy claros, claro, sentiría impotencia, ¿no? Primero sentiría mucha impotencia de ver la situación de, pues eso, de exclusión, ¿no? Y de discriminación que están viviendo los otros chicos. Y luego yo, desde mi personalidad, seguro que haría comentarios en plan, hombre, pero pobres chicos, o no sé, ¿no? Criticaría. Me gustaría mucho poder tener la capacidad de ir y hablar con el entrenador, pero claro, es como meterme en algo, yo siento que es algo como que, claro, meterme en donde no me llaman un poco, ¿no? Pero sí que nos llaman porque, claro, hay que crear esa, es una buena pregunta, en verdad, ¿qué posición ocupamos? Ujú. Bien, bueno, o sea, tú actuarías un poco más, pues eso, ¿no? Desde pues, comentarlo, ¿no? Tal. O sea, no te gustaría también pues, ser capaz de decírselo al entrenador o a la entrenadora. Vale. ¿Quién más? Disculpa que no pida la palabra porque no sé cómo se ponen las manitos que ponen ahí arriba. Pero bueno, por eso me meto en el medio directamente. Es muy complicado. Muy complicado porque nosotros lo vemos con la visión de adultos. Y Ay, en la Mario, se Mario, te te escucha escuchamos un mal. poquito mal. Se te escucha mal. que, Ahí. a ver ahora, Antes se te escuchaba súper bien. a ver ahora si me escucha mejor. Sí, cuando te mueve algo choca tu micrófono. Ay, no. Ahí. Ahí Ahora, sí. no, tampoco. Bueno, lo que decía es que ah, lo que decía que nosotros lo vemos por el lado como adultos y es muy complicado con los chicos. ¿Por qué? Porque eso pasa todo en todas las categorías, tanto sean chicos como chicas. Los que mejorcitos juegan siempre está el dejar de lado a quien menos mejor lo hacen. Pero el problema de ese chico, nos basamos siempre en lo mismo, en la educación y en la formación, de cómo formar tanto a los chicos como a las chicas para que no haya ese, entre comillas, discriminación porque uno juegue mejor, otro juegue peor, sino el formar de que son todos un equipo, que hay diferentes roles, que uno tiene unas habilidades y otros otras, que a lo mejor lo que para uno es bueno, para el otro no lo tanto, a lo mejor lo que uno hace muy bien, el otro no lo sabe hacer, y tratar de formar todo un grupo para lo que nosotros le decimos en el fútbol, formar un vestidor o formar un vestuario. Lo que pasa es que nosotros es muy complicado, como decía Juan, ponerse en la piel de ese chico, de esa chica que es, entre comillas, discriminado por X motivo, porque juega mejor o porque juegan peor, es muy complicado porque nosotros lo vemos con la mirada de adultos, no lo vemos con la mirada de ellos. Para nosotros a lo mejor es una tontería y para ellos es un mundo. Nosotros a lo mejor vemos como es una tontería porque no le pasa el balón, como quien diría. Pero para ellos es un mundo. No me pasa el balón porque soy malo, porque nadie me quiere, porque mis compañeros me odian, porque pasa eso. Y a los 10 minutos a lo mejor le pasaron el balón, metieron un gol y ese que odiaba y que ese que lo tenían afuera ahora es un genio. Lo que pasa es que nosotros lo vemos como con mirada de adulto y con la mirada de ellos es mucho más complicado. Por eso es lo que decía. Ujú. Muy bien. Mm. Raquel también decía, como compañera, intentar dar espacios, preguntar cómo están los que son más malillos, entre comillas, que el concepto ya sí me parece. Y cuando compañeros les digan alguna cosa, intentar cortarlo. Posicionarse diciéndole que les dejarán tranquilos y tranquilas. También si veo que no puedo conseguir nada, comentar al entrenador o entrenadora.
Al final, todas las personas del equipo son responsables del clima que se genera en él. Por lo tanto, posicionarse a favor del respeto, pero para eso hace falta mucha pedagogía y trabajarlo a todos los niveles, desde la familia, escuelas, clubes, entrenadores, etc. Totalmente de acuerdo. Al final es importante trabajarlo así a esos niveles y claro, el posicionamiento es clave también, ¿no? Pues bajo mi punto de vista. Creo que José Chu se marcha, ¿no? ¿Lo he puesto por aquí abajo? Ujú. Vale. De José Chu. Un abrazo. Y nada, en cuanto a lo que dice Raquel, pues sí, ¿no? Es importante eso, ¿no? Que identifiquemos bien el posicionarse, ¿no? Y el buscar que ese posicionamiento sea a favor de esos valores de respeto, ¿no? Bueno, de igualdad al final dentro de un vestuario, ¿no? Es muy importante, yo creo que busquemos en los vestuarios, ¿no? Ya como personas que podemos trabajar con en este tipo de contextos, ¿no? Que busquemos a esas personas en los vestuarios, entre comillas, líderes, ¿no? Por así decirlo. En todos los vestuarios hay personas pues bueno, que tienen un poco más que son más proactivas, tienen más iniciativa y tal. Y yo creo que es muy importante que esas sean las primeras personas en las que inculquemos este tipo de cosas, ¿no? Oye, si hay algún compañero que tal, hay que tratarlo bien, oye, tal, esto, no sé qué, ¿no? Todas estas formaciones que hablamos, ¿no? Y estas charlas que podemos tener con el equipo, ¿no? Bueno, para eso, para el clima que se genera en él, para esa pedagogía, esa hay que iniciarla sobre todo con esa gente, ¿no? Con los que las personas que suelen llevar más la iniciativa en esos vestuarios, ¿no? No sé cómo lo veis. No sé si habéis tenido algún ejemplo, algún caso en el que algún chico así pues se haya posicionado claramente, ¿no? A favor de quien haya sufrido el bullying o... Ahí, Juan, yo tengo una pregunta, más que nada. Es como tú dices que, vale, trabajar con las personas que son más líderes, pero generalmente, y lamentablemente, está este cruce entre que generalmente la persona, sobre todo en el fútbol, en otros deportes, no sé, pero que el líder también es el más molestoso, por así decirlo, Sí, 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 el que sí, sí. ejerce el bullying. Sí, Entonces, sí, tú, sí. desde tu experiencia, no sé. Por eso yo desde mi experiencia ya volvemos otra vez a nivel profesional, ¿no? A mí lo que me gusta es coger a ese. O a esa cuando me pasa en un equipo femenino, ¿no? Que también hay algunas chicas que asumen esos roles masculinos competitivos, ¿no? Porque es la líder del vestuario y realmente por eso digo, ¿no? Iniciar esa pedagogía con esa persona. Si tú vas a ser, a mí me parece bien que tú seas el líder o la líder de este vestuario, pero vas a ser el líder o la líder y vas a intentar que todo el mundo en este vestuario se sienta bien también. Y vas a fomentar que todo el mundo se sienta partícipe de este equipo. Que no es fácil, ¿eh? Que no es fácil. No es Pero sí que fácil, realmente puede ser un buen punto, ¿no? no es fácil y yo sé lo que dice Maca porque lo he vivido Ujú. de coger un chaval de 16 años que era el que más afinidad tenía, que era uno de los mejorcitos del equipo, cogerlo como líder, tratar de darle la confianza para que dentro del vestidor sea, entre comillas, la mano derecha del entrenador para llevar que se haga todo lo contrario. ¿Por qué? Porque era Claro. el que fomentaba el bullying, el que fomentaba lo que hablábamos recién, de que a los menos habilidosos, como quien diría, los machacaba. Y por la experiencia de años, hay una cosa en el fútbol, bueno, en los otros deportes también, pero en el fútbol se nota más porque llevan hasta un brazalete con la C de Ujú. capitán. Y ese brazalete de capitán, los chicos y las chicas, desde pequeño, para ellos es muy importante. Para ellos es muy importante porque es como si fuera el importante del equipo, el rol. Claro, Y yo tengo una frase que hace muchos años que la hago y que la digo y que la trato de ejercer lo mejor posible, que es no hay un capitán del equipo, sino que los capitanes somos todos y para el fin de semana el que lleve el brazalete de capitán es quien se lo ha ganado dentro de los entrenamientos con respeto y con amistad y con compañerismo dentro del equipo.
Y Ujú. mal que mal, en los últimos 10, 12 años no me ha ido tan mal en ese sentido de formar el grupo y para tratar de no generar conflictos, que siempre los hay, entre uno u otro o unas y otras, porque es lo que decía tú, Juan, recién, que hay chavalas que ellas son líderes, ellas son las que mandan. Y Y, asumen esos roles. Ujú. asumir ese rol es importante porque da la personalidad de la chavala o del chaval, pero a la vez también puede ser muy perjudicial para otro tipo de gente que a lo mejor necesitan ese mínimo apoyo de Claro. alguien como para sentirse reforzado anímicamente. Sí, sí, sí. Al final, muchas veces yo lo comento, sobre todo en formaciones que hacemos en instituto y eso, en este tipo de proyectos como charla de vestuario, pues no me meto tan a saco con estas cosas, con temática de roles de género, ¿no? Pero es verdad que ya aquí el problema no está, o no lo vemos desde una perspectiva de lo masculino y lo femenino, sino lo vemos desde la perspectiva de que hay un rol dominante que normalmente asumimos los chicos, pero que muchas chicas que están en espacios masculinizados ahora mismo, como el fútbol, pues también asumen. Y ese rol dominante es el que perpetúa que haya personas que sean dominadas, ¿no? Y que estén en esa posición de oprimidas, ¿no? De personas oprimidas. Entonces, claro, realmente lo que tenemos que plantear es ¿qué podemos hacer contra el rol dominante? ¿Qué podemos hacer para seguir disfrutando del deporte y no seguir ejerciendo comportamientos que se basen en dominar a toda persona que tenga alrededor? ¿No? Mercedes, ¿tú querías levantar la manita? Sí, muy rápido. Que, bueno, yo no tengo mucha experiencia en llevar como entrenadora, pero sí que llevando grupos de adolescentes, la verdad es que ha sido todo un aprendizaje porque es verdad que a veces hay como mucha, en el propio grupo hay exclusión y se generan dinámicas de poder, pero yo creo que es innato en los humanos, hay unas dinámicas, ¿no? Y ya no tiene mucho que ver con el género, sino en todas las dinámicas de grupo hay un líder y eso es así, ¿no? Y es la manera en que nos relacionamos. Entonces yo creo que es como personas que facilitamos procesos, identificar quién es el líder para mí es clave y luego sí que es verdad que por eso decía antes, es un proceso de socialización, porque no es que tú identificas el líder y ya está, vamos que le digo a este que transmita valores y que tal, sino yo creo que es más bien partir desde el vínculo, generar un vínculo con él que nos permita ayudarle y transmitirle los valores, porque ellos son personas que están en esta sociedad hegemónica bajo una influencia de competencia, de exclusión, de masculinidad dominante, ¿no? Y lo llevan un poco, es que les están metiendo caña por todos lados, por los medios, ¿no? Entonces es ayudarle, darle esa fuerza, creer en ellos y en ellas para que puedan realmente ser agentes de cambio, ¿no? Y cuando les das esa confianza, esa mirada en sus capacidades y fomentar es un proceso de transformación, ¿no? Y verlo como un proceso que poco a poco se va dando y tú estás ahí pues guiando y lidiando con un montón de conflictos y de opresión y creo que es mucho dialogar y mucho tener fe en que pueden ser agentes de cambio, ¿no? En que ellos sean, que también ayudarles a ser protagonistas de ese cambio. Ujú. Pues sí, claro, que esas personas, lo que hablaba un poco antes, ¿no? Intentar guiar esa pedagogía a favor del respeto y la igualdad, pero en esas personas líderes poner un foco, ¿no? Para que puedan, como dice Mercedes, pues, ser agentes de cambio también. Vale. Bueno, me parece estupendo todo lo que hemos hablado, la verdad, me parece una buena forma de compartir experiencias y saberes. Y yo aquí, bueno, quiero un poco también plantear, antes de plantear la herramienta, ¿no?, que utilizamos en el charla de vestuario, pues bueno, un poco lo que buscamos con estas medidas es generar el clic, ¿no? El clic que podemos tener los hombres por la igualdad, ¿no? Cuando hablamos de clic, pues hablamos de la C, que es crear conciencia sobre las desigualdades y los privilegios que tenemos los chicos, ¿no? La L, que implica la lucha por el cambio. La I, que tiene que ver con incorporarnos a los cuidados y a los buenos tratos, y salir un poco de esos roles dominantes y violentos, ¿no? Incorporarnos a los buenos tratos.
Y la última C, con respecto al compromiso diario que podemos tomar contra las desigualdades y las violencias machistas, ¿no? Ya no solo las violencias machistas en este caso, sino que también las planteamos dentro del mundo del fútbol como con cualquier tipo de violencia de los que hemos comentado antes, ¿no? Contra el racismo, contra la homofobia, contra el clasismo, contra cualquier tipo de violencia que se ejerza por cualquier motivo, con el objetivo de que, bueno, de que en un espacio deportivo pues dejen de darse este tipo de situaciones, ¿no? Maca, ¿cómo vamos de tiempo? ¿No da tiempo a ver vídeo o les cuento directamente? Sí, obvio. Sí, date. Sí, lo ponemos. Bueno, en este vídeo es un pequeño resumen de las cosas que se trabajan en el charla de vestuario, ¿vale? Y ahora un poquito más adelante, pues yo voy a ir contando cada sesión, qué cosillas hacemos, qué dinámicas llevamos a cabo y cómo trabajamos con los grupos que vemos, ¿vale? El proyecto Charlas de Vestuario es un proyecto en el cual, a través de actividades, juegos y dinámicas, trabajamos con futbolistas de 10 a 19 años, de todas las categorías prácticamente, con el objetivo de conseguir unos contextos que estén libres de discriminación y de cualquier tipo de violencia, enfocándonos mucho en la promoción de la igualdad y la prevención de las violencias machistas. Cuando hablamos de machismo, de violencia de género, etc., yo quiero hablar con hombres para que entendamos que esto lo acabamos nosotros, entre nosotros. Si no estamos nosotros para hacer ese cambio, muchos de nuestros colegas van a seguir haciéndolo, ¿vale? En diferentes sesiones trabajamos temáticas como el lenguaje beligerante en el fútbol, la corresponsabilidad, los cuidados, la cooperación, el apoyo mutuo. Es importante que las intervenciones se lleven a cabo, además de con los futbolistas, con las familias y con los cuerpos técnicos, porque tienen un papel fundamental a la hora de servir como referentes. Consideramos importante trabajar en diferentes ámbitos, porque de esa manera conseguiríamos una educación en valores integral para los y las futbolistas menores de edad. Trabajar el comportamiento cívico en las gradas y también en los mensajes que las familias le transmiten a sus chicos y chicas cuando terminan un entrenamiento o terminan un partido, que es muy importante. Intentamos que los y las futbolistas con quienes trabajamos entiendan que es también su responsabilidad crear contextos en los que no existan violencias de cualquier tipo, pero específicamente trabajando por la erradicación de las violencias machistas y las violencias de género. Si vemos que algún amigo o alguna persona hace un comentario machista, decirle que no es adecuado, para que pare. O cuando una persona te dice que no quiere hacer algo, no obligarla, y si dice que no, es su decisión. Cuando arbitra una mujer, los insultos que van hacia ella son diferentes que si arbitra un hombre, y eso hay que cambiarlo. Contra el machismo, yo me pongo en la barrera. ¿Cómo se cambia eso desde vuestra posición? Lavadora. Yo limpio mi bate y yo hago las tareas de casa. Mi madre tiene más tiempo para... ¡Fantástico! De aquí, ¿quién ha puesto alguna vez la lavadora de su macuto de fútbol? Solemos trabajar en sesiones de 45 minutos en el tiempo del entrenamiento de cada grupo, de cada equipo, y en esos 45 minutos intentamos hacer sesiones en las cuales participen, se diviertan y adquieran diferentes valores de igualdad a través de un aprendizaje significativo, en el cual, pues mientras están disfrutando, están jugando, están participando de unas sesiones que son dinámicas, también tengamos espacios de reflexión en los cuales puedan compartir cuáles son sus vivencias dentro de este deporte, qué ámbitos pueden mejorar o qué contextos pueden mejorar dentro de los vestuarios, o cómo pueden construir entornos que estén libres de cualquier tipo de discriminación o de violencia. Bueno, pues ahí hacemos un pequeñito resumen de todas las cosas que se suelen trabajar. Y bueno, pues básicamente lo que buscamos es eso, ¿no? Dentro del entorno deportivo, en las horas de su entrenamiento, pues crea pequeños espacios donde puedan reflexionar sobre las cosas que hacen en el vestuario, sobre las cosas que hacen en un campo de fútbol, en un partido, y sobre qué tipo de comportamientos y actitudes tienen entre ellos, ¿no? Y entre ellas también. Ay, perdón.
Nada, un poco por contaros también el objetivo general, pues ese, ¿no? Concienciar a futbolistas, familias y a cuerpos técnicos sobre la necesidad de construir entornos igualitarios y seguros, y lo hacemos a través de la reflexión sobre, pues bueno, o promoviendo las masculinidades positivas, reflexionando sobre las masculinidades hegemónicas y sobre todo para, bueno, con el objetivo de un poco también de que se den cuenta de que ese modelo hegemónico lo que fomenta es que se domine, ¿no? Que se domine a cualquier nivel. Es verdad que ponemos el foco en la violencia machista y ponemos el foco en la igualdad, pero sí que trabajamos con una mirada interseccional y buscamos construir en general una sociedad más justa y equitativa a todos los niveles. El planteamiento general del proyecto, pues bueno, en 2019 comenzó y empezamos a trabajar con futbolistas, pero desde 2024 pues hemos incluido las formaciones también a los cuerpos técnicos, al monitorado deportivo y también a las directivas y a las familias de cada equipo con el que vamos, ¿no? De cada club. Como decía nuestro compa David en el vídeo, pues bueno, solemos trabajar en 3 sesiones, ¿vale? Normalmente pues suelen durar unos 45 minutos, 40-45 minutos que hacemos durante el entrenamiento, y una última sesión que es la que trabajamos en 2 horitas, 1 hora y media, 2 horitas con la familia y con los cuerpos técnicos. Aquí anotamos alguna cosilla, ¿no? Que es que si los cuerpos técnicos están viendo las sesiones que se están impartiendo con sus futbolistas, pues vemos que resultan más positivos, ¿no? ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues muchas veces entrenadores o personal directivo que sí, que nos abre las puertas a su club, pero que se va a tomar un café, o que se va a fumarse un cigarro, que se va a charlar con alguien, ¿no? Y no está presenciando, no está viviendo y no está reflexionando a la vez con el grupo de futbolistas, ¿no? Os cuento una pequeña experiencia que tuve, que fue, imaginaros, ¿no? Llego allí para dar una charla sobre igualdad, prevención de violencia, convivencia, respeto, tal, y llega el entrenador y le dice al grupo, pero vamos a ver, panda de gilipollas, que os calléis, que está aquí este hombre para dar una charla contra la violencia. Entonces, claro, pues yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Imaginaros la situación. Claro, el grupo se notaba súper, fue una de las, vamos, una charla horrorosa, fue una experiencia de tener que bregar con los chavales, y claro, es que se notaba esa misma actitud del entrenador, ellos la devolvían también, ¿no? Con cualquier persona. Entonces, bueno, es importante que los cuerpos técnicos acompañen también este proceso y puedan ser parte de él, ¿no? Nada, aquí os ponemos un poco los contenidos generales que solemos trabajar, ¿no? Temas de equidad de género, de prejuicio, estereotipos, hablamos de lenguaje beligerante, de todo tipo de violencias, ¿no? Dentro del fútbol. Planteamos un poco ahí la, la dicotomía, digamos, un poco entre competir y cooperar, ¿no? Hay un poco qué podemos hacer para conseguir un objetivo. Competir, pisar al otro, ponernos por encima o cooperar con mis compañeros para conseguir lo que queremos, ¿no? Y también un poco entre la intensidad, bueno, aquí se habla mucho de intensidad, ¿no? Que no, en el fútbol hay que tener intensidad, pero también planteamos un poco eso, ¿no? En qué momento la intensidad pasa a ser violencia, ¿no? El ir fuerte, el ir a por todas, el y tal, ¿en qué momento se convierte eso pasa a pisarle la cabeza a un compañero, ¿no? O a alguien de otro equipo? Entonces, bueno, de todas estas cosas tratamos de hablar bueno, durante las 3 sesiones, ¿no? Es verdad que más al final, pues ya buscamos la promoción de espacios seguros, los cuidados, los buenos tratos. Con equipos juveniles, pues solemos hablar también sobre sexualidad y sobre temas ya que tienen un poco más que ver con relaciones, con los buenos tratos fuera del fútbol, ¿no? Que un poco, ya tienen un poco más la mente en esas cosillas. Bueno, este es el trabajo que hacemos con cadetes y juveniles en la primera sesión, que es diferente a las categorías alevín e infantil. Y aquí hablamos sobre todo del poder, ¿no? De las masculinidades y de la masculinidad hegemónica y de cómo usamos la violencia como una herramienta para mantener ese poder, ¿no? Y para conseguir lo que queremos. Porque planteamos también eso, ¿no? Podemos mantener poder, pero también se nos plantea la violencia como algo que usamos para conseguir nuestros objetivos, ¿no? Y hacemos una dinámica que tenemos aquí algunos vídeos que se llama la muralla, ¿vale?
Os lo voy a poner para que, bueno, lo que hacemos en esta dinámica es que atamos, si os fijáis, no sé si lo veis aquí, hay un pañuelo atado al larguero de la portería. Toda esta gente que está aquí tiene un objetivo y es que esta gente que está aquí delante no consiga el pañuelo. Ellos son la muralla y ellos son quien tiene que conseguir el pañuelo, ¿no? Solo les decimos que tienen una norma a la muralla y es que si esta gente que está aquí, los que tienen que conseguir el pañuelo, lo piden por favor, pues bueno, lo tienen que dejar pasar y que lo cojan y ya está. Pero eso ellos, los que tienen que conseguir el pañuelo, pues no lo saben, solo se lo decimos a la muralla. ¿Qué es lo primero que hacen? Pues lanzarse contra la muralla, rollo kamikaze, y el pañuelo lo cojo yo. Y lo cojo por mis huevos, porque claro, ¿no? Pues es que se ve, en esta dinámica es espectacular para ver esas dinámicas que crean entre ellos, ¿no? Aquí tenéis otro, que decimos ahí que lo pueden hacer entre los tres. Bueno, como veis aquí casi tiran la portería y antes que pedirlo por favor o antes que intentar utilizar la palabra, casi se tira la portería encima por tal de conseguir el pañuelo, ¿no? Es un ejemplo muy claro y llevamos la reflexión por ahí, ¿no? ¿Qué pasa si alguno de ellos lo intenta pedir por favor o lo intenta utilizar la palabra para conseguir el pañuelo? Porque ya automáticamente le dicen, es que este está amariconado, no sé qué, es que tal. Entonces, claro, esa sanción de la sociedad hace que sigamos utilizando sus comportamientos violentos para conseguir las cosas, ¿no? Esta es la primera sesión que hacemos con cadetes y juveniles, como os decía, y esta es la primera que hacemos con alevines. ¿Lo veis la pantalla con las casillas? ¿Firma y confirma? Sí, se ve. Se ve, ¿no? Bueno, con los más pequeños, normalmente pues trabajamos esta dinámica, que es como una especie de bingo, ¿vale? Lo que hacemos es que entre ellos y ellas pues tienen que ir buscando gente que sepa hacer o decir lo que pone en estas casillas. Y realmente pues, lo que tienen que hacer es poner una firmita. Esto les gusta mucho, con esta herramienta se pueden trabajar un millón de cosas, que cada vez que cambiemos esto pues podemos trabajar lo que sea. Pero aquí lo que conseguimos sobre todo es que en ese momento en el que están firmando las casillas, pues puedan hablar sobre esto, ¿no? Entonces, claro, si viene uno y dice, oye, ¿tú te sabes 3 ejemplos de discriminación que hay en el fútbol? Que yo no me lo sé, tal, no sé qué, fírmame. Venga, pues ¿cuáles son? El machismo, el racismo y la homofobia. Hostia, vale, tal, no sé qué. Hablan de estas cosas, ¿no? Entonces, luego cuando comprobamos que la gente sabe hacer todas estas cosillas, pues llevamos la reflexión por ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer con todos estos temas que hemos hablado aquí sobre feminismo, sobre LGTB, sobre el bullying, sobre la corresponsabilidad, ¿no? Que lo ponemos a doblar camiseta. ¿Qué pasa con las chicas en el fútbol, con las referentes, con las famosas? Pues guiamos la reflexión un poco por ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que el fútbol sea un espacio del que todo el mundo pueda disfrutar y se pueda sentir a gusto con él, ¿no? Esta dinámica está súper divertida, la verdad. Se lo pasan muy bien y es súper, entre comillas, ¿no? Es poco conflictiva, ¿no? Ten en cuenta que cuando hablamos de feminismo con otros chicos, con chicos más de estos, pues bueno, sí que aparecen esos, los típicos argumentos antifeministas, que tal, que cual, pero en esta sí que es algo que bueno, que bastante bien se suele trabajar con ellos, ¿no? Vale, continúo con la presentación. Aquí, ¿vale? Luego en la segunda sesión pues trabajamos la cooperación, ¿no? Planteamos, como decía antes, ¿no? Competitividad versus cooperación y lo hacemos todo a través de dinámicas cooperativas, ¿no? Hacemos dinámicas de todo tipo, que tengan que trasladar a un compañero que se ha lesionado, que tengan bueno, que entre los chicos y entre las chicas formar un número en el suelo con su cuerpo sin hablar, cosas así. Sobre todo cosas que fomenten que todos y todas puedan participar y que tengan que formar parte de eso para poder conseguir el objetivo que se les plantea, ¿no? Y a través de la cooperación y el trabajo en equipo nos lo llevamos a, como decía antes, ¿no? Lo que intentamos es que lo que pase en el fútbol, en el entrenamiento, llevarlo para afuera. Entonces la cooperación pasamos a la corresponsabilidad en el hogar, ¿no? Que hacemos ahí una pequeña carrera de relevo en la que tienen que ir doblando camisetas. Y es verdad que encontramos un poco que volvemos a competir, qué tal, pero bueno, al final lo que estamos haciendo es que están aprendiendo a doblar camiseta en el entrenamiento de fútbol.
Cuando lleguen a casa y digan, venga, que tengo que doblar, pues hoy he aprendido a doblar camisetas, no sé qué. Hoy el que era portero me ha enseñado a doblar camisetas más rápido, no sé cuánto. Entonces ahí lo que buscamos es, como decía en el vídeo, ¿no? Que entiendan también que, bueno, que eso que están haciendo es cooperar, pero con su familia, para que su madre tenga más tiempo libre, para que su madre pueda tomar su café y también para que ellos asuman esas responsabilidades, ¿no? Que tengan también que, pues, que hacerse cargo de eso, que eso al final es una cuestión de justicia, que cada uno y cada una se encargue de sus responsabilidades, ¿no? Y hablamos también, pues bueno, nos gusta comentar esto que pone aquí del individualismo versus la comunidad, ¿no? En el fútbol estamos viendo ahora mucho individualismo, ¿no? Y sobre todo mucho, que se fomenta mucho el que tú tienes que ser mejor haciendo esto, ¿no? Y no metiendo más goles o tal. Y no se fomenta que le dé un pase al compañero, para nada se fomenta que le pasemos el balón al que menos goles lleva del equipo. Entonces, pues bueno, estas cosillas también las planteamos como un poco que se opone al bienestar de la comunidad, ¿no? Y de todo el equipo. Aquí bueno, siempre les comentamos esto también un poco, ¿no? Decía Alfredo Di Stéfano que ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Así que bueno, también lo planteamos un poco de eso, ¿no? Hay una cosa que también es curiosa, que nos enfrentamos mucho, bueno, nos enfrentamos, que lo vemos, ¿no? En los equipos. Cuando planteamos esta sesión, eh, a mí me gusta mucho hablar con los chavales, preguntarle, ¿qué? ¿Cómo vais en la liga? ¿Cómo habéis quedado el último día? No sé qué. Cuando esta sesión no le sale bien, porque hay veces que no saben cooperar, no saben hacer juegos en equipo, se prefieren reírse antes que hacer trabajo en equipo bien, tal, no sé qué. Casualmente esos equipos, no, pues ayer perdimos, no, pues vamos penúltimo en la liga, no, no sé qué. Y yo se los digo, ¿esto qué pasa? ¿Por qué vais así en la liga? Ahora es que me estáis demostrando que no sabéis trabajar en equipo, ¿no? Y a lo mejor es importante también un poco pues que piensen eso, ¿no? A mí me gusta ponerlo ahí en la tesitura de que piense, de que, oye, que a lo mejor si cooperamos y aprendemos a cooperar, podemos conseguir el objetivo que tenemos saliendo de individualismo y dejando de lado un poco que dos o tres tiren del carro para adelante, ¿no? También hay otra cosa muy curiosa que pasa y que tiene que ver con lo que hablábamos antes sobre el éxito y la competitividad y tal, ¿no? No sé si sabéis que, bueno, los equipos, la mayoría de veces están divididos en equipos A, B, incluso C a veces, ¿no? Los mejores o las mejores van al equipo A, los demás al equipo B y los que juegan un poquito peor, los que son más pequeños, pues van al equipo C, ¿no? Pues casualmente, en todos los equipos que vamos a hacer la charla de vestuario, que son A, que son categoría A, que más compiten, es donde vemos más comportamientos violentos entre ellos. O sea, es donde vemos que estas dinámicas de masculinidad hegemónica, de ocupar espacio, de esto, de tal, en los equipos A. Luego en los equipos B y en los equipos C, pues son equipos que, por decirlo mal y pronto, que son más tiernos, que son más chavales, son más de estos, están ahí para pasárselo bien, se les nota, ¿no? Entonces, fijaros cómo el llevar a un equipo por la competición también parece que hace que ellos mismos no entren en esas dinámicas, ¿no? Esto un poco, pues bueno, también lo que percibimos, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un grupo así, vemos las charlas, ¿no? Y bueno, la última sesión, que es la tercera, es la que a mí personalmente es la que más me gusta, y porque ahí cuando llegamos decimos, venga, que os vamos a enseñar a cuidar. Vamos, que tenemos que aprender a cuidar y yo se lo digo así un poco también poniéndome a su nivel, ¿no? Digo, venga, que los tíos nos tenemos que implicar ya en esto de los buenos tratos y de cuidar, a ver si sabéis, venga. Y aquí sobre todo lo que hacemos pues, son dinámicas de cuidado, de apoyo mutuo, fomentamos la empatía, la interdependencia, fomentamos también el respeto a las vulnerabilidades y a las diversidades que se puedan expresar, que cuando se expresen haya un respeto por parte y una escucha ¿no? Por parte de los compañeros. Y también pues, planteamos un poco el tema de los posicionamientos que hablaba antes, creo que era Raquel, ¿no? Que lo ponía en el chat, que bueno, que cuando vemos situaciones injustas, que cuando vemos en un equipo que hay un chico que no se siente bien y tal, que nos posicionemos en contra de quien esté ejerciendo esas violencias, ¿no? Y que podamos claramente fomentar que haya un espacio seguro para todo el mundo dentro del equipo, ¿no? Y ahí lo último que ponemos es lo del fútbol feminista, que después del trabajo que realizamos con los grupos, pues a mí me gusta también planteárselo, sobre todo a los mayorcitos. ¿Ustedes qué pensáis de esto del fútbol feminista? ¿Posible? Que estaba hablando yo ya mucho, a ver si estáis por ahí todavía.
A ver qué podemos entender como fútbol feminista y a ver si pensamos que eso es posible. Y ahora os explico cómo se lo planteo yo a los grupos para que ellos lo vean también, ¿vale? Bueno, como nadie habla, como siempre, arranco yo. Bueno, es complicado lo del fútbol femenino y las chicas. Ya directamente dentro de un club es complicado porque llevar y especialmente en el fútbol, que aunque ahora se pueden jugar en lo que se diría mixto en todas las categorías, porque hasta hace 2 años o 3 años atrás únicamente se podía jugar hasta 12 años, de 13 años en adelante tenían que separarse. Es muy complicado lo que plantea Juan. En un espacio de un club, en los clubes relativamente grandes, eh, pienso que es más complicado. ¿Por qué clubes grandes? Digo, porque en los clubes de pueblo o de barrio se conocen todos y van hasta el mismo instituto, saben quién es cada uno, se conocen la familia, hasta son familias muchos. Y claro, y ahí es la interrelación entre unos y otros es diferente, pero es muy complicado lo que está planteando. En ejercerlo, digo, muy complicado. Sí, sí, yo me refiero justo a, pues bueno, un poco a eso, ¿no? Que no realmente al fútbol femenino, sino cómo podemos hacer que, aunque sea fútbol masculino, si también puede ser, podemos considerarlo un fútbol feminista, ¿no? Creo que aquí ha escrito Raquel, ¿no? Por el chat. Dice que es la síntesis de las 3 sesiones, ¿no? Una mirada feminista tiene que ver con el respeto, la empatía, la cooperación. El significado que yo veo es este, para también salir de la binariedad. Una cosa sería el fútbol femenino y otra el fútbol feminista. Sí, va por ahí la cosa, Raquel. Hablamos de eso, ¿no? Cuando hablamos de un fútbol feminista, yo se lo planteo a los grupos como un poco así, ¿no? Realmente el feminismo, ¿qué es lo que busca? Que estemos en contra de los estereotipos de género, que todo el mundo tenga las mismas oportunidades de practicar su deporte, la misma libertad para tomar sus decisiones, que cooperen, que haya un sentimiento de comunidad, ¿no? Entonces yo se lo planteo a los chavales un poco más por ahí. Y al final la palabra feminista a ellos a lo que les lleva es sobre todo, aquí hablo de ellos, ¿no? De los chicos, porque la mayoría de veces cuando hablamos de esto hablamos de que los chicos escuchan la palabra feminismo y, cuidado, que las tías quieren cobrar más que nosotros. Y no es, hay que sacarlos de esos pensamientos también y hacerles ver que, bueno, que posicionarse a favor de un fútbol feminista es posicionarse a favor de que sus compañeros estén a gusto en ese equipo de fútbol y de que más chicos quieran formar parte de su equipo y que quieran a lo mejor, pues, entre todos ellos pues, puedan tener un grupo sano y un grupo donde los buenos tratos y las relaciones positivas estén ahí permanentemente, ¿no? Entonces yo se lo planteo un poco así, ¿no? Yo juego mucho con el lenguaje aquí, ¿no? Con esto de, bueno, sé cómo son y sé qué podemos hacer o sea, intento pensar en qué podemos hacer para que este mensaje les llegue y lo vean como algo que está presente en su día a día, ¿no? Sobre todo con el objetivo de eso, de que cambien, de que al final, cuando salgan del entrenamiento y tengan que ir al instituto y tengan que tener relaciones con sus compañeros y compañeras, pues también hayan adquirido esos valores, ¿no? De buenos tratos, de cuidado, que tengan ese compromiso y que respeten las diversidades y tal. No solo con el objetivo de hacer un fútbol feminista, sino con el objetivo también de que en su vida diaria pues puedan tener estos valores bien incorporados, ¿no? Digo por aquí a ver si puedo. Y bueno, aquí también nos gusta un poco plantearle, como decía antes Cristóbal Soria, ¿no? ¿Dónde están los tíos? Pero ¿dónde están los tíos que de verdad, pues bueno, que se enfrentan al machismo y que quieren de verdad, pues, fomentar este tipo de valores en el deporte, ¿no? Que al final se habla mucho del deporte, de los valores del deporte, de los valores del deporte, pero realmente qué valores estamos buscando con el deporte, ¿no? Y nos dice aquí Raquel,
lo importante es poder transmitir que el feminismo no va en contra de la masculinidad, sino a favor del respeto. En la sociedad en general hay siempre este debate. Sí, sí que nos lo encontramos mucho, vamos. Esto en cualquier espacio que vayamos a hacer este tipo de o charlas de vestuario o proyectos de coeducación, siempre hay alguien que nos plantea este debate, ¿no? Pero por suerte cada vez son menos y cada vez más gente tiene claro lo que representa, ¿no? El feminismo y bueno, que al final lo que va es en eso, ¿no? Que todo el mundo tenga pues, mismas oportunidades, mismos derechos y las mismas libertades también. Bueno, pues hablando antes de referentes, os voy a poner un pequeño vídeo que tenemos aquí de Torbellerín también, ¿vale? Donde que bueno, también acudió a las jornadas que hicimos de fútbol, igualdad y masculinidades corresponsables, para ver un poco, pues bueno, ¿no? ¿Qué tipo de referentes podemos buscar en el deporte? El lenguaje, ¿no? Y el tipo de psicología que impera en el fútbol es una ideología súper neoliberal, ¿no? Es siempre el ser el más fuerte, el tú puedes, es el sueño americano, es bueno, pues todo lo que podéis imaginar, ¿no? De todos estos libros de autoayuda, pues multiplicado por 10 encima en un ambiente ultra masculinizado. Y yo creo que algo que a nivel personal he ido conociendo con los años y me he dado cuenta que es el fruto de mi bienestar y que es algo que se aleja mucho de lo que se habla en el fútbol, es esta idea de estos conceptos que parte de la sociedad cree como femeninos, ¿no? Como pueden ser la empatía, como puede ser el cuidado, la vulnerabilidad, el cariño, el amor. Todas esas cosas son las que me han hecho más fuerte con mis compañeros, con mi trabajo, y son las cosas de las que nunca he oído hablar a un psicólogo deportivo. El lenguaje. Ay, perdón. Bueno, y aquí tenemos otro. Ahora hablamos un poquillo de los dos vídeos, ¿vale? Este también lo quería poner, que este es Suay Guruchaga, que también fue futbolista profesional, que ya se retiró. Pero bueno, él también nos habla un poco más pues bueno, pongo el vídeo, habla un poco más sobre temas de salud mental y eso, ¿no? De problemas que ha tenido él también durante su carrera. Para que os hagáis una idea de qué es el trastorno obsesivo compulsivo, que yo no sabía ni lo que era, a ver a quién le pedía ayuda. Hace 20 años no se hablaba de salud mental. Claro, no sabía ni lo que me pasaba, creía que me había vuelto loco. El TOC, trastorno obsesivo compulsivo, para los que no sepáis lo que es lo que para cualquier persona es una manía, para alguien con TOC se convierte en una obsesión. Y obsesiones, como casi todas son iguales, son de manual. Yo tenía miedo a contaminarme con cualquier cosa que tocaba. Por lo tanto, pues imaginaros un defensa central marcando al delantero rival en primera división desde cerca, pero no demasiado para no contaminarme con su sudor. Tenía que cruzar las líneas con el pie derecho porque si no me subía la ansiedad. Antes de salir a entrenar tenía que poner las chancletas o las zapatillas en el vestuario simétricamente porque si no me subía la ansiedad, y estaba 20 minutos pensando en las chancletas mientras entrenaba. En fin, yo fui pasando por todo esto sin contárselo a nadie. Primero porque no sabía lo que me pasaba, pero segundo porque mostrar aquello era mostrar debilidad. Y yo justo lo que era, no era eso, supuestamente a los ojos de los demás. Era un tío aguerrido, fuerte, que iba a la guerra, ¿no? Entonces ahí, pues bueno, sufrí un infierno durante mucho tiempo. En fin. Bueno, ¿qué os parecen los vídeos? Aquí vemos, pues eso, ¿no? Dos que de referente podemos encontrar en primera división o que hayan sido de primera división, ¿no? Que hablen sobre estas cosas. ¿Qué os parece lo que nos comentan Héctor y Swites? ¿Veis importante que los chicos puedan hablar de estas cosas? ¿Veis importante que vean a futbolistas también hablando de estas cosas en los medios, ¿no? Bueno, hace poco también salió, creo que Iniesta, ¿no? Diciendo que había ido al psicólogo. También he visto algún vídeo por ahí de Thierry Henry, ¿no? Diciendo que se sentía súper mal y por los comentarios que hacía su padre sobre cuando él jugaba fútbol. Yo creo que es bastante importante, ¿no? Que expongamos también estos referentes a los chavales sobre todo, ¿no? Porque si al final solo ven a los típicos, ¿no? A los famosos que solo tienen su éxito y que
que bueno, que se centran en su dinero y tal, pues al final ellos lo que buscan es seguir compitiendo, ¿no? Si siguen en la búsqueda de ese camino al éxito, pues siguen reproduciendo estos comportamientos, ¿no? Y no ven el éxito como a lo mejor puede ser el que tienen esta gente, ¿no? Vale, bueno, y ya para ir terminando, pues bueno, lo que simplemente les planteamos también a la chavalería es que buscamos una sociedad con mujeres y hombres por la igualdad y que no sean cómplices del machismo, ¿no? Que al final es lo que vemos que nos pone al hombre en una situación en la que se supone que tenemos que dominar, sea por el motivo que sea, ¿no? Y ya sea por homofobia, por raza, por clase, nos pone en esa tesitura de tener que dominar y de validar nuestra imagen a través de esa dominación, ¿no? De esa dominancia. Entonces, pues bueno, sí que buscamos que puedan comprometerse contra eso, que hagan clic, como poníamos antes en el vídeo, perdón, en la diapositiva, y que bueno, que al final pues puedan, como digo siempre, ¿no? Lo que aprendemos en el entrenamiento también, que no sirva solo para aprender a jugar fútbol, sino que sirva también para nuestra vida diaria. Aquí hay alguna. No, esto lo tengo aquí porque normalmente esto pues, también lo ponemos para personal profesional sobre deporte y eso, y tenemos algunas guías y algunos decálogos que, bueno, si queréis os lo puedo dejar por el chat, por si le queréis echar un ojito y eso, ¿vale? Y ya está, por mi parte nada más. Muchas gracias a todos y a todas por haber participado, que a mí esto de online me cuesta un poquito y sin la participación de la gente pues se me atraviesa demasiado. Así que os lo agradezco enormemente. Y nada, pues cualquier preguntilla, cosa que quede, que tenemos ahí 10 minutillos, ¿no? Todavía para lo que queráis comentar. Que os dejo los correos, las redes, en fin, todo. Bueno, mientras dejamos un espacio para preguntitas o dudas o comentarios, nada, Juan, darte las gracias por estar en la ventanilla. Ha sido súper eh, esclarecedora la explicación, eh, dinámica también, porque con los videos y todo es más fácil poder tener una idea de lo que se está haciendo. Y también darle las gracias a las personas que han participado, sobre todo que hoy es la última ventanilla del año. Entonces, nada, que muchas gracias por quienes han participado en esta y los quienes han participado en todas también, que hay personas que están acá que han participado en mucho más que en una. Y nada, dejamos el espacio por si alguien quiere preguntar algo y si no, ya vamos terminando. Solo agradecerle, bueno, agradecerle a todo, a FIS especialmente por la charla y a Juan para, entre comillas, confirmarle lo que uno va haciendo, que no está tan errado tampoco y que tratamos siempre por el mismo camino de buscar la igualdad en todo sentido. Así que muchísimas gracias, Juan. Fue muy enriquecedora la charla. Muchas gracias, Mario. Te lo agradezco. Juan Raquel pregunta si puedes pasar la referencia de las guías por el chat. Sí, Y muchas la, gracias por compartir este proyecto tan necesario, muy interesante. voy a dejar de compartir pantalla y os voy mandando por aquí por el chat en un momentito la. Este es el decálogo, ¿vale? Que lo dejo ahí directamente en PDF. Voy a dejar también la guía en PDF por si no la encontráis en el enlace, ¿vale? Ahí. Vale, creo que ya está. Voy a detener la grabación.